Bendiciones abundantes, le habla su amigo el pastor Yeuris Ferreira, director del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Estamos felices y contentos, a la vez un poco triste. Usted se preguntará, ¿y por qué pastor está triste hoy? Bueno, porque ayer los problemas técnicos no nos permitieron reunirnos con nuestra querida hermandad de Nueva York, pero hoy, gracias al Señor, estamos aquí. En pie de lucha, en pie de guerra. Así que voy a poner este teléfono dispuesto y comenzamos a conectarnos. Y doy saludos a mi querida esposa Mariel Ferreira, quien es la productora y coordinadora de este programa Detrás de Bastidores. Así que a Ingrid Paulino, Jacqueline Reynoso, Kenia Almanzar, Jocelyn Méndez, Hispani Ángeles, Héctor Delgado también se está conectando. Stephanie Batista, Julia Peralta y Francisco Antonio Pérez. O sea, ya comenzamos a conectarnos todos, hermanos. Decidimos comenzar unos minutos antes para tener todo ready, a fin de que nuestra hermandad reciba este programa especial. Esperanza en el tiempo de crisis. Estamos estudiando el tema de los eventos finales a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, hermanos, comenzamos con nuestra frase inicial, que dice de la siguiente manera: nuestro objetivo o nuestra responsabilidad es llevarle la bendición. ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, hermano, compartir esta bendición. Así que vamos a compartir. Ha comenzado el momento de compartir. Comparta con sus amigos, comparta con sus contactos, con sus vecinos, con los miembros de la iglesia, con los no adventistas. Vamos a compartir con todos porque ha llegado el momento del estudio de la palabra de Dios, de la Biblia y de los libros del espíritu de profecía. En el día de hoy tenemos un programa sin desperdicio, un programa especial donde usted va a disfrutar de explicaciones sanas, profundas y sencillas de la palabra de Dios. Y voy a presentar a nuestros panelistas en el día de hoy. Comenzamos con el pastor Héctor Delgado, pastor en el distrito de Mount Vernon. También está el pastor Andrés Reyes. El pastor Reyes es uno de nuestros pastores que labora en Woodside, especial en Queen, la iglesia de Woodside y Astoria. Y tenemos una invitada especial. Nos acompaña la doctora Silvia, se me fue el apellido. Shortus, sorry. Silvia Shortus. Ella es encargada del Centro de Historia de la Universidad Adventista del Plata y ha trabajado por mucho tiempo en la Facultad de Teología y también como encargada del Centro de Escritos de Elena de White en la Universidad del Plata. Hoy tenemos, vuelvo a decirle, un programa sumamente especial. Así que voy a pedir que nuestros invitados puedan dar un saludo especial, comenzando con nuestra invitada, la primera panelista que tenemos en este programa de estudios bíblicos. Así que, Silvia, ¿puedes dar un saludo a la Iglesia de Nueva York, por favor? Con mucho gusto. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes esto que es apasionante para mí, que es el estudio de la palabra de Dios. Y imagino que para todos los que nos están escuchando. Así que es un gusto que podamos dialogar sobre estos temas tan importantes que hacen a nuestra vida espiritual. Muy bien, muy bien. Gracias, Silvia. Un placer tenerte con nosotros y bienvenida aquí a la Gran Manzana, a la ciudad de Nueva York. Realmente. Vamos a pedirle al pastor Andrés Reyes que nos dé un saludo para iniciar. Un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas que nos están siguiendo en este programa, que ayer estuvieron orando con nosotros, nos enviaron mensajes de que querían ver el programa, pero por las razones ya ustedes conocen, no pudimos salir. Quiero enviar un saludo especial, pastor, si me permite, a mi hermana ya en las islas francesas que está siguiendo el programa con su familia, y a verle a su familia. Que Dios les bendiga. Bueno, un saludo especial para la hermana de Andrés Reyes desde aquí, desde Nueva York. La iglesia de Nueva York la saluda en el nombre de Jesús. Pastor Héctor Delgado. Saludo, pastor Ferreira, y saludo amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos los miembros de mi distrito que van conectándose noche tras noche a este programa y que han estado orando también por esta programación, y a mis familiares,
como mis hermanos que también miran las retransmisiones que hacemos en mi página de Facebook. Muy bien, muy bien. Así que, hermanos, vamos a volver a caer en el mismo punto. Nuestra responsabilidad es llevar la bendición. La suya es compartir. Por favor, comparta con 10, 15, 20 personas esta transmisión. Debemos avanzar hasta llegar a más personas que escuchen el mensaje de la palabra profética. Vamos a comenzar con una oración. Pastor Andrés Reyes, por favor, ¿puede orar por nosotros? Padre, te encomendamos esta noche en tus manos. Que tu Santo Espíritu dirija todo lo que se va a decir. Controle nuestras mentes, oh Dios. Que el mensaje que salga a través de nosotros pueda ser un mensaje que vivifique tu iglesia, que santifique tu iglesia, que haga tu iglesia unirse más en la misión de la predicación del evangelio. Gracias por este programa. Abre nuestras mentes para entender tu palabra y mueve el poder de tu Santo Espíritu a través de esta red social y de todas las demás que se conectan acá en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos. Recuerde, tenemos 3 minutos de programa y necesitamos compartir. Vamos a compartir. No podemos dejar de hacerlo, pues esa es nuestra responsabilidad. Vamos a comenzar con algo sencillo, simple, pero a la vez muy significativo. En el último programa estuvimos hablando acerca de las profecías de tiempo. Hablamos un poco sobre los 1290 años, 1260, 1335. Y dijimos que el año 1844 era diríamos, el punto donde las profecías de tiempo llegarían todas y que no habría una profecía de tiempo después de 1844. Algunos hermanos me enviaron textos de la Biblia donde aparecen expresiones de 1 hora y media hora, especialmente en el libro de Apocalipsis, capítulo número 8, versículo 1, aparece la expresión media hora. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 17, habla también de 1 hora. Estas expresiones, es la primera pregunta que le hago a nuestros panelistas, ¿tienen un significado profético de tiempo? ¿Podemos considerarla como profecía de tiempo que van más allá de 1844? Pastor Héctor Delgado, ¿nos puede ilustrar o responder esta pregunta, por favor? Sí, gracias, Pastor Ferreira. También vale la pena evocar el versículo 1 del capítulo 8, donde se habla de media hora de silencio en el cielo. Muchas personas, aplicando el principio día por año, toman este corto periodo de tiempo o corto periodo y lo convierten en 7 días. Pero pasan por alto que el pasaje dice como de media hora. No dice que es media hora. No es posible precisar en base al texto que sea media hora. Tiene el símil de comparación como media hora. Por lo tanto, no es posible tomar este tiempo como media hora exacta y convertirla en 7 días. Otro asunto es que la expresión día por año, por ejemplo, en los 2 pasajes clásicos o más conocidos que tenemos, porque el periodo día por año se puede trabajar en base a otros pasajes un poquito más complicados, pero estos son los 2 pasajes claros. Números 14:34 para los que quieren llevar apuntes o para los que van poniendo las citas en los comentarios, y Ezequiel capítulo 4 verso 6. Voy a leer solo el último que acabo de mencionar por causa del tiempo. Cumplidos esto, te acostará por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Aquí aparece textualmente la expresión día por año. A raíz de esa expresión, nosotros hemos entendido que los extensos periodos de tiempo que se mencionan en la profecía simbólica relacionados con las bestias merecen ser aplicados en estos principios de día por año. Pero no encontramos en ninguna parte hora por año, mes por año o año por año, lo que sería un tanto contraproducente porque no encaja la expresión. Y no porque no aparezcan no tendría sentido, sino porque parece ser que la unidad de tiempo que se puede transformar en algo simbólico día por año es el día. Y para concluir esta parte diría que cuando leemos en Apocalipsis 18 relacionado a la caída de Babilonia, en el versículo 8 dice que en un solo día vendrá
todas tus plagas. Todas las plagas de Babilonia son las plagas que las castigan, pero Babilonia es castigada específicamente entre la sexta y la séptima plaga, de manera que Apocalipsis 17 y 18 es una expansión o explicación de los eventos que ocurren bajo la sexta y la séptima plaga. Por consiguiente, entre la sexta y la séptima plaga no podemos ajustar años, convertir días en años. En ese momento, las fechas deben tomarse como un sentido de breve tiempo, en una hora y en un día. Si dicen un día, ¿por qué luego dicen una hora? Y si dicen una hora, ¿por qué antes dijo en un día? De manera que no se está tratando de precisar tiempos proféticos con esa frase, sino destacar lo repentino que será el juicio de Babilonia. Perfecto, entonces tenemos la explicación acá, hermanos. Recuerde bien, estamos dando una explicación bíblica, no sensacionalista, no basada en especulaciones, sino en una sabia interpretación del texto bíblico. El método de interpretación nos permite dar una aplicación al día, que es lo que la profecía nos presenta, la correspondencia día por año, no hora por año, no semana por año, ni año por año, día por año. Así que queda claro, amigos, que estas expresiones presentan lo que sería, en la explicación de nuestro panelista, lo que sería la inminencia del juicio en contra de Babilonia o los enemigos del pueblo de Dios. Ahora vamos a pasar a la parte teológica de nuestra primera parte teológica, y hemos invitado a dos personas. Quiero dar la bienvenida a nuestro amigo, un hermano en Cristo, un escritor, alguien que tenemos gran estima, Teófilo Silvestre, secretario de la Unión Dominicana. Teófilo, ¿puedes dar un saludo antes de continuar nosotros a la Hermandad de Nueva York? Muchas gracias, Pastor Yeuri. Gracias a todos los compañeros que están en el panel. Para mí es un placer poder estar con ustedes y compartir brevemente en esta oportunidad y dejar, como dicen ustedes en New York, que la palabra corra. Y sea glorificada. Gloria al Señor. Bueno, okay. Nuestra hermana Silvia tiene un comentario referente a lo que Héctor estaba diciendo, así que lo vamos a escuchar inmediatamente. Creo que es interesante, coincido con lo que dijo el pastor Héctor, pero es interesante que podamos agregar quizás algún detalle más para entenderlo. Si nosotros buscamos el término hora en Apocalipsis, es como si fuera la forma en que se expresan en las distintas partes del Apocalipsis, es como si dijera un ratito, es como una expresión acuñada, digamos, por un ratito, va a durar un ratito, y en vez de decir un ratito, dice por una hora. Se le va a dar autoridad por una hora, y sabemos que eso no fue una hora real si tuviéramos que hacer el cálculo de tiempo. Por lo tanto, creo que es interesante tener en cuenta que este concepto de decir por una hora, es como decir por un rato, por un tiempo, por un lapso de tiempo, pero que no está marcado, digamos así, como algo que nosotros tenemos que calcular proféticamente. Muy bien. Bueno, hermanos, más claro. Dicen en mi país, no canta un gallo. Usted no puede andar por allí diciendo ahora media hora, 7 días, 1 hora, 14 días. Eso va a gobernar. Amigos, nuestros expertos en la materia han presentado respuestas claras, específicas, categóricas y simples. Así que lo que queremos es que usted, como estudioso de la Biblia en New York, mantenga este formato de respuestas bíblicas basada en una comprensión del texto bíblico. Doctora, uno de los capítulos más especiales de la Biblia es el capítulo 7 de Apocalipsis, donde se habla del sellamiento y los 144,000. Hay muchas especulaciones sobre esto. Hay muchas preguntas que se hacen, hermanos, que dicen, es literal, es simbólico, solamente serán estos salvos. ¿Qué relevancia tiene para la iglesia este tema del sellamiento y los 144,000? Nos gustaría escuchar una ponencia de parte suya y después pasamos con el doctor Teófilo, que nos va. También le tengo una pregunta al respecto y yo sé que se está preparando allí para darnos una respuesta contundente. Maestra. Bueno, miren, la verdad que es todo un privilegio poder comentarles sobre esto. En realidad es como usted dice, Yauri, hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque
partimos de la base de que muchos no entienden que si hay un escenario que es completamente simbólico, todo es simbólico. No podemos decir esto no es simbólico, esto es simbólico. Cuando tomamos un escenario como este que estamos planteando en Apocalipsis, que de paso lo tenemos que tomar dentro del contexto del escenario, tenemos 2 veces la aparición numérica del 144.000, específicamente que serían Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Por lo tanto, no podemos tomarlo como algo no simbólico, algo literal. Entonces tenemos que ponernos a revisar qué imágenes está tomando el Apocalipsis de otras partes de la Biblia y está generando nuevos símbolos. Porque esto es lo que hace el Apocalipsis todo el tiempo, es decir, toma de otras partes del Antiguo Testamento, símbolos del Antiguo Testamento, a veces los une para formar un nuevo símbolo y tenemos que estar atentos a esto para poder ser lo más acertado posibles en entender de qué se está tratando. Si nosotros tomamos, por ejemplo, este escenario que aparece ahora, con la primera vez que se menciona los 144.000, que van a ser sellados, entonces tenemos que tener en cuenta de qué se está hablando. Primero, recordemos que en el escenario anterior de las iglesias, nosotros tenemos allí que cuando se hace una promesa a cada iglesia, estamos viendo que cada promesa tiene que ver con una referencia a Génesis 3, es decir, la caída. La primera promesa es, ahora, a ver, si la buscan ustedes van a poder tener una idea, ¿no es cierto?, de qué se está diciendo. Es decir, pierde el derecho a comer del árbol de la vida, pero sin embargo, eso pasó en la primera creación, ahora se le promete a la iglesia de Éfeso puede tener acceso al árbol de la vida. Y así podríamos seguir, ¿no es cierto? Entonces es una clara referencia a Génesis. Muy bien. Entonces, doctora, solamente sí, para detenerme aquí, hermano, porque lo que se ha dicho aquí es de suma importancia. Las promesas de Apocalipsis, especialmente las promesas en el capítulo 2 y capítulo 3, nos presentan nada más y nada menos que lo que fue perdido y será recuperado en el libro de Apocalipsis. En el Génesis se perdió el derecho a comer del árbol de la vida, en Apocalipsis se reestructura ese derecho. De acuerdo a las expresiones teológicas, esto sería llamado inclusión. La Biblia comienza y termina de la misma forma con un conflicto en el medio. Correcto, y por eso, digamos, lo que nos va a decir el Apocalipsis es cómo Dios va a recrear todo de nuevo y quiénes van a estar de su parte ayudándolo en esta tarea. Y en eso tiene que ver los 144.000, porque son aquellos que van a ayudar o colaborar con Dios desde la tierra para ayudarlo en este emprendimiento de terminar con un juicio, terminar con el mal y volver a restaurar todo. Entonces nosotros notamos que interesante en el escenario de los sellos, tenemos un primer paréntesis, le llamamos así paréntesis, es decir, es una explicación adicional que aparece entre el 6º sello y el 7º sello, que se trata de todo el capítulo de Apocalipsis 7. Entonces, en este paréntesis, es como que Dios le va a dar una respuesta al 5º sello. ¿Recuerdan ustedes? El 5º sello muestra cómo Dios en el registro que tiene de sus fieles en la tierra, y podríamos tomarlo así como con vocabulario actual, decir Dios en sus registros virtuales, ¿sí?, tiene en su trono esos registros de quiénes han sido sus fieles, y dice, porque mientras estemos en esa memoria virtual de Dios, nosotros seguimos siendo considerados parte del reino de los cielos. Si no estamos en esa memoria virtual, entonces, digamos, no existimos más. ¿Ah? Porque Dios solo va a resucitar a los que estén en su memoria virtual. Entonces, en esa memoria virtual, Dios tiene registrado que sus fieles claman por justicia, porque Dios de una vez por todas venga con sus juicios y termine con el mal. Lo mismo nos pasaría hoy. ¿Quién quiere seguir en esta situación de pandemia mundial, con coronavirus y con un montón de otras cosas que se están sucediendo?
Yo no creo que a alguien le gustaría, a todos nos gustaría un mundo ideal, ¿no es cierto? Un lugar donde ya no existan estas cosas. Bueno, entonces Dios le dice, bueno, no tengan temor, pues yo tengo gente que me va a ayudar a que esto se haga una realidad y que terminemos con todo. Y entonces aparece en el paréntesis explicando quiénes son estos siervos de Dios que están siendo sellados en ese momento clave de la historia. Ahora, ¿qué significa el sellamiento? Bueno, muchos discuten que puede ser el Espíritu Santo, puede ser los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios, puede ser el sábado. Yo no descarto que pueda ser eso, pero yo creo que debemos meternos en la simbología en la que nos encontramos. Y en este momento estamos en plena simbología de los otros libros que forman parte del Pentateuco. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a ver que seguidamente se habla de los 144.000 como integrantes de la tribu, de diferentes tribus del pueblo de Israel. Y si nosotros decimos, pero como si dentro de la era cristiana, ya digamos que el pueblo de Dios es otro, no incluye, por supuesto, a aquellos que son del pueblo de Israel, pero digamos, no hay esa división tribal. Entonces, nuestra inquietud debería ser, estamos en un contexto en el que se está hablando completamente de cómo Dios va a empezar a tener a aquellos que le acompañan con Él. Si ustedes recuerdan en el pectoral que lleva Jesús como sumo sacerdote, que llevaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cada una de las piedras que simbolizaban a las tribus de Israel era un sello, tenían un sello que se los incluía en el pectoral. Esto también podría ser una ilustración. Lo importante para destacar en el sellamiento es que son personas que han decidido aceptar a Jesús y la misión que éste les pide. Por lo tanto, son parte de acompañar a Jesús en esta misión sacerdotal. No nos olvidemos que el libro de Apocalipsis empieza con una alabanza a Dios de parte de Juan, que dice, nos hiciste reyes y sacerdotes. Un minuto ahí, doctora. Un minuto ahí porque me gustaría que usted haga una pausa, abrir un paréntesis aquí para introducir una pregunta a nuestro segundo invitado. Es que usted habló, escúcheme bien amigos, esto hay que postearlo, esto debe ser viral. Usted dijo que el sellamiento incluye la aceptación de Jesús y su misión como sumo sacerdote. Nuestro invitado va a seguir esa línea para abrirle paso a usted de nuevo, porque ¿qué aspecto de la misión entonces cumple esos sellados, Pastor Teófilo? ¿Cuán importante es la misión para ellos? Por otro lado, nos preguntamos, ¿el sello es un fin en sí mismo o es una garantía, o mejor dicho, una confirmación de que ese pueblo tiene una misión para cumplir? Pastor. Muchas gracias, Pastor Yeuri. Muy interesante el conversatorio y lo que la doctora Silvia y todos ustedes están comentando. Como decías, el sello no es un fin en sí mismo, es una garantía para que, como estaba comentando la doctora, la misión que está muy bien establecida a través de toda la Biblia, ese remanente escatológico que nosotros vemos en el libro del Apocalipsis, la pueda cumplir. Si hay dos temas que van corriendo a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el remanente histórico, remanente fiel, y en Apocalipsis lo vamos a ver, ese remanente escatológico, pero no simplemente para decir que es un remanente, no simplemente para decir que tienen un privilegio. Ese mismo proceso de sellamiento no es un privilegio ni siquiera en sí mismo, es porque hay una misión que evidentemente hay que cumplir. Y esa misión en sus diferentes esferas y contextualizaciones, entonces el remanente de Dios debía constantemente hacerlo. Nosotros lo vamos a ver eso muy claro en el libro de Apocalipsis,
especialmente en el capítulo 10 hay una misión bien específica que Dios le está diciendo al pueblo a raíz de todo ese proceso histórico que nosotros conocemos, y al final Dios le va a decir que hay que profetizar otra vez, y lo va a hacer según el capítulo 11, evidentemente que es un solo cuerpo, el 10 y el 11, en ese contexto de el santuario, en ese contexto de que estaba refiriéndose la doctora. Así que la misión del remanente sería muy importante para estos tiempos, y de paso, todas estas cosas, todos estos eventos, todas estas señales que nosotros podemos ver y las profecías mismas en Apocalipsis, si no terminan en el cumplimiento de esa misión, pues pienso yo que simplemente serían un metal que va a sonar y no va a tener ningún tipo de efecto. Cuando tú te vas a Apocalipsis 14, vas a darte cuenta que esa misión va a estar muy bien enmarcada en 3 mensajes angélicos, y yo alabo al Señor por la visión que tuvieron nuestros pioneros, porque de hecho cuando nosotros miramos cómo los pioneros adventistas enmarcaron el contexto de la misión, y no solo de la misión, sino también de las doctrinas o creencias que teníamos, lo hicieron en base al santuario y lo hicieron en base a esos mensajes triangélicos que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. Así que el énfasis es muy importante. El remanente escatológico también tiene una misión que la va a cumplir en su contexto, y esa misión va a ser abarcante. Va a tener 2 características muy importantes. Va a ser abarcante porque tiene que tocar toda nación, pueblo, tribu y lengua, y debe de ser rápido, porque esa imagen específica me gusta mucho de los ángeles. Dice el apóstol que vio los ángeles volando, indicando que la misión debía cumplirse con presteza para que el mundo conociera evidentemente las buenas nuevas que el Señor tendría para el tiempo del fin. Amén. Muchas gracias, doctor, por esta respuesta. Amigos, el remanente tiene una misión que cumplir. Esta misión es imperante: proclamar el mensaje del primero, segundo, tercer ángel dentro del contexto apocalíptico. Debo preguntarle, doctora, y creo que el pastor Andrés tenía la mano levantada, rápidamente, porque tengo una pregunta para la doctora que está quemando aquí el chat, y si lo dejo me puede hasta explotar el celular. Vamos a ver, pastor. Gracias, pastor Yeuri. Yo quisiera decirle de forma sencilla a nuestros amigos que nos están viendo allí, que el sello de Dios, el sellamiento, es el carácter de Dios en nuestras mentes. El carácter de Dios, que para el tiempo del fin, 2 grupos van a estar de pie: los que estén sellados, los que tengan el carácter de Dios, y los que estén con el enemigo. El carácter de Dios en nuestra mente tiene como finalidad que nosotros podamos ser cambiados en 2 fases: la fase interna y la fase externa, que nos ayudará a tomar la decisión, después de tener ese sello, de obedecer los mandamientos de Dios, que es tomar el sábado como día de reposo al tiempo del fin, y tomar esa decisión. Lo primero es Efesios 1:13, dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, la promesa, cuando creímos. Ese relacionamiento con el Espíritu Santo nos va a permitir que el carácter de Dios vaya impregnándose más en nuestras vidas y nos vaya cambiando para tener una finalidad, para tener un fin. ¿Cuál? Cuando Dios vaya a ejecutar sus juicios finales, va el pueblo de Dios a tomar decisiones serias, finales, en favor de la verdad o en favor del error. Si tengo el carácter de Dios en mi vida, si tengo la comunión con Dios, si vivo para el Señor, entonces voy a tomar la decisión sabia
de cumplir los mandamientos de Dios y tomar ese día de reposo que va a definir allí muchas cosas en el tiempo del fin. Pero para eso necesito ahora tener el carácter de Dios en mi mente. Y cuando dice en mi mente es que hay dos formas de ver ese sello. La forma interna que solamente Dios puede ver cuando el profeta va a ungir allá al nuevo rey y entonces viene el papá y le saca uno fuerte, robusto, viene el otro, no, ese no es. ¿Te queda alguno? ¿Te queda alguno? Y sí, estaba David allí que vivía una vida consagrada a Dios, interna a Dios. La familia no se daba cuenta, nadie se daba cuenta, pero Dios sí sabía que tenía un siervo ahí, que tenía un corazón. Y eso es lo mismo con el sellamiento. Dios está trabajando en su pueblo y ese trabajo no es un microchip, pastor, no es una señal externa, es una señal interna de transformación, de cambio que se va ejecutando dentro para que Dios pueda entonces permitirnos tomar las decisiones a favor de la verdad en el tiempo del fin. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. El pastor Andrés Reyes ha hablado sobre esa espiritualidad del sello y lo importante del mismo. Amigos, siga compartiendo. Esa transmisión debe llegar a muchas personas que necesitan escuchar la verdad. Silvia, aquí tenemos un lema diciendo vamos a entrar en turbulencia, así que vamos a ponernos bien, a sostenernos bien los cinturones. Esta pregunta dice así. Pastor Yeuri, aquí hay un grupo de hermanos adventistas que dicen que solo los 144,000 serán salvos y que solo ellos van a recibir el sello de Dios y solamente serán 144,000. Silvia, ¿me permite el texto bíblico de Apocalipsis 7 llegar a esta interpretación? Gracias, pastor. La verdad que aprecio las intervenciones que han hecho, porque como no pude terminar de explicar la cuestión del sellamiento, me parecieron muy válidos los aportes de Teófilo y Andrés. Muchas gracias. Con respecto a los 144,000, yo estuve mencionando que tenemos que tomarlo como un símbolo, ¿sí? Porque está dentro de un escenario simbólico. Este escenario simbólico involucra desde el sello, de la forma de sellar, hasta las personas involucradas. ¿Por qué son 144,000? Los números suelen tener cierta importancia en Apocalipsis. Ustedes notamos, tenemos el número 7, tenemos los números 4, tenemos los números 3, porque tenemos las series de 7 que están en 4 y 3, tenemos el número 12, mucho el número 12. ¿Qué significa el número 12? Esto es importante. El número 12 significa elección y gobierno divino. Por eso vamos a notar que hay 12 puertas, 12 apóstoles. ¿Por qué el Señor eligió 12 si había muchas personas más que lo seguían y que podían ser apóstoles también? Porque es una forma simbólica de decir, ahora inicio mi reino otra vez en la tierra. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Lo mismo cuando eligió a las 12 tribus de Israel. Yo quiero que sean 12. Y sabemos que en realidad a veces pareciera que en vez de 12 son 13, no siempre son iguales las listas en el Antiguo Testamento. Esto nos está diciendo que el número 12 tiene un número, es simbólico. Y por lo tanto tenemos que tomarlo como tal. Ahora, 144,000, ¿por qué? Porque sería que Dios sigue continuando su gobierno. Tanto los 12 tribus del Antiguo Testamento como los delegados en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Está diciendo que Dios sigue gobernando en la tierra y va a terminar de establecer su gobierno en el cielo. Por eso tiene 12 puertas, la Nueva Jerusalén de perlas, todo el número de medición de la Nueva Jerusalén tiene que ver con el número 12. Entonces, esto nos está diciendo que Dios está preparándose para terminar de establecer su gobierno. Amén. Por eso es importante este número simbólico. Y los 144,000 tienen que ver con esto de que Dios establezca su gobierno. Porque acompañan a Jesús en esto de que Él empezó, ¿no es cierto? Sus sermones decían, el reino de Dios se ha acercado, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros ahora
ya tomamos eso y damos las noticias nuevas del reino. Entonces, eso es el simbolismo de los 144.000. 12 por 12, 1000. ¿Qué significa 1000? 1000 quiere decir multitud. En el Antiguo Testamento, nos llevaría mucho dar pasajes, pero sobre todo en el libro de Números, el concepto de 1000 es una forma de decir son muchos, ¿sí? Son muchos. Incluso pueden llegar a ser incontables. Entonces, cuando hablamos de 144.000 es el gobierno de Dios con sus siervos que están ayudándoles a establecer de nuevo los principios de su reino en la tierra en una cantidad grande. ¿Por qué? Porque cuando seguimos en el contexto de Apocalipsis 7, notamos que llegamos a la gran multitud que no se podía contar. En este caso, los eruditos, digámoslos así, en general discuten si los 144.000 son parte de o están aparte de la gran multitud. Lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. En el cuadro de la escena de los sellos, donde está este paréntesis en el que aparecen por primera vez los 144.000, notamos que el escenario empieza contándole a la iglesia de la Odisea qué significa la promesa de estar ante el trono de Dios o sentados en el trono de Dios. Amén. Y entonces empieza a abrir la visión del trono de Dios, donde tenemos a Dios, y bueno, ustedes pueden ir haciendo un círculo, ¿no es cierto?, en las descripciones que se hacen, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, un montón de seres que para nosotros son raros, porque no los conocemos, pero son creaciones extraordinarias de Dios, que le sirven en su gobierno y son los agentes del bien, porque en ese capítulo se describen los agentes del bien, como se va a describir después en el capítulo 12 y 13 los agentes del mal. Amén. ¿Sí? Entonces, los agentes del bien están actuando intensamente desde el cielo a la tierra, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, todo el tiempo, para obrar con Dios la salvación final de los seres humanos. Y notamos que esta visión que termina con los ángeles alrededor del trono, en realidad no termina allí, sino que termina en Apocalipsis 7, cuando dice que alrededor del trono ahora están todos los redimidos de la tierra. Amén. Y ahora Apocalipsis nos va a seguir explicando cómo es eso de que los redimidos de la tierra van a estar reunidos alrededor del trono, porque terminamos en Apocalipsis 21 con esa idea. ¿Cómo hizo Dios en todo ese intermedio para lograr que toda esa gran multitud de redimidos de la tierra esté nada más y nada menos que ante el trono de Dios? Amén. Porque Dios está orando con todo like, me emocioné y puse un like. Y estoy participando del programa. Es que esto es interesante, pero nosotros creo que debemos hacer más claro todavía qué significa el mensaje que tienen que dar los 144.000. ¿Saben? Cuando nosotros analizamos el primer pasaje de los 144.000, notamos que están divididos en tribus, como las tribus de Israel. O sea, otro mensaje, otro simbolismo, ¿no es cierto?, que caracteriza a los 144.000. Esta es una forma de decir que ahora los 144.000 son los encargados de custodiar la verdad del santuario, como lo tenían que hacer los israelitas en el desierto. ¿Se acuerdan que estaban todas las tribus rodeando el santuario? ¿Se puede usted detener ahí? Por favor, deténgase un minuto. Hermano, miren, hermanos, lo que se está presentando en este programa hoy, si a un amigo mío, es oro molido. Aquí no se está buscando cortes de periódicos, sensacionalismo, estamos a Biblia pura, hermano. Así que usted debe grabar esto en tablas de pie, en un sello, y llevarlo con usted, porque la membresía de New York está siendo edificada en la palabra profética. Silvia, más segura. Así que rápidamente le quedan unos 2 minutos para completar la idea y que pasemos a otro panelista. Termine allí, por favor. Sí, como les decía, es simbología, ¿no es cierto?, de que están alrededor del santuario custodiando la verdad del plan de salvación que Dios dejó. Por eso, cuando nosotros como adventistas decimos el método de interpretación bíblico es el que puso Dios, es el santuario, no es otra cosa.
¿El santuario qué significa? Son las etapas en que Cristo va a cumplir para salvar a los seres humanos. Y ese es el mensaje que tienen que dar. ¿Cómo hay que adorar de verdad a Dios? ¿Cómo hay que seguir a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Cómo es su carácter para salvarnos? ¿Cómo es esta cuestión del conflicto cósmico? Estos son los mensajes claves. Y lo vemos como dijo el pastor Teófilo, ¿sí? Cuando él habló, porque ya se dice en el siguiente paréntesis que aparecen las trompetas, los problemas que iban a atravesar estos 144.000 para entender el mensaje. Primero tuvieron problemas, y nosotros sabemos que eso históricamente pasó, no se interpretó bien el concepto del santuario, porque por siglos la Biblia había sido prácticamente anulada, por no decir destrozada, y Dios la tiene que resucitar. Entonces Dios les dice, miren, midan de nuevo y bien las cosas, porque Jesús en la tierra va a morir, pero después todo el resto lo tiene que hacer en el cielo. Por eso tenemos que en el santuario había 2 compartimentos cerrados. Él simbolizaba que el resto de esas actividades iba a ser en el cielo, no en la tierra. Así que esto también es importante porque hay muchos por allí diciendo que hay que reconstruir Jerusalén. ¿Sí? Y Tremendo. no es esto, porque Cristo está haciendo su tarea en el cielo, en las instancias del santuario en el cielo, y eso es clave para poder entender qué está pasando en el resto del Apocalipsis. Muy bien. Bueno, yo sé que hay poco tiempo, hay mucho para hablar, hay muchos paréntesis que siguen hablando de los 144.000, porque en Apocalipsis casi hasta el fin se va a seguir hablando, aunque no se los mencione por nombre, pero es muy interesante saber que aquellos que realmente se deleiten en conocer cómo Dios nos salva, pueden ser parte de este grupo. Amén. Amén. Bueno, muy bien, muy bien. Quiero decirle que la maestra Silvia es maestra de teología en la Universidad Adventista del Plata. Así que para los amigos que están escribiendo en el chat, estamos acá. Teófilo y Héctor Delgado, una pregunta que tengo en el chat para cerrar la primera parte. El tiempo del sellamiento, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Nos pueden dar una breve respuesta sobre esto, comenzando con el pastor Héctor, terminando con el pastor Teófilo? Pastor, le daría a Teófilo la oportunidad para que él responda a la pregunta, y quiero opinar algo sobre Israel en el tiempo que me corresponde. Tiene 30 segundos en tiempo que le corresponde para contestarla. Eso es hipotético. Vamos a ver, Teófilo. Es un ratito. Un ratito. Perfecto. Bueno, ese proceso del sellamiento creo que el pastor Andrés dijo algo muy importante hace un rato, es un proceso de hoy, porque nosotros lo que tenemos a nuestra disposición como seres humanos el día de hoy. Y hoy la preparación espiritual que yo debo tener debe llevarme en ese proceso de sellamiento de Dios. El Espíritu de Dios, si tomamos esa concepción de que somos sellados a través de su Santo Espíritu, esa obra el Señor tiene que hacerla ahora. Algunas veces a mí me preocupa un poco cuando hablamos de eventos finales, porque como que dejamos todo para un momento en específico, como que las cosas van a pasar en un momento puntual y nos olvidamos del presente. Y algunas veces Pastor Teófilo, deténgase, porque es que lo que usted ha dicho hace temblar la ciudad de Nueva York. Escúcheme bien, hermano. Ver los eventos finales como un evento, un punto en el futuro, y olvidar el proceso por el cual estamos pasando es desastroso. Esto inhibe la preparación espiritual. ¿Sería así, pastor? Exactamente, porque como dije al principio, Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de la hora. O sea, y vamos a encontrar muchos textos bíblicos en esa dirección. Entonces, en este momento es que yo tengo que vivir óptimamente delante de Dios, haciendo una introspección de mi vida, en un proceso, digamos, de confesión de nuestros pecados, de arrepentimiento, de estar concentrado en lo que Dios quiere hacer, y Dios está en ese proceso en este momento. O sea que el proceso del sellamiento, si usted me pregunta, es hoy, o sea, es ahora, es en el momento que usted decide rendir su vida al Señor, y es la obra de toda una vida, yo diría, hasta que
el capítulo 7, versículo 2, versículo 3 de Apocalipsis, hasta que los ángeles suelten esos vientos, hasta que se cierre el tiempo de la gracia. Vamos nosotros a estar en ese proceso de sellamiento, porque es una obra espiritual continua. Ya después de allí, que la gracia se cierre y que ya los sellados estén debidamente identificados, pues por supuesto ya no habrá ningún tipo de razón de ser, porque ya la suerte estará echada según Apocalipsis 22, o el que sea limpio siga siendo limpio, el que sea sucio siga siendo sucio. Muy bien. Bueno, ¿Me estamos permite un hablando con versículo, los Pastor teólogos. Jerry? Un momentito, pastor, le doy la palabra ahora mismo. Sí. Estamos hablando con el pastor Héctor Delgado, pastor Andrés Reyes, pastor Teófilo Pichardo y la maestra Silvia Silvestre. Silvestre, sí. Silvestre. Perdóname, Silvestre. Es que él te dio clase, no te preocupes. Que me dio clase, perdón, Silvestre. Sí. Y nuestra querida maestra Silvia. Hermanos, este conversatorio es a base de la Biblia, el Espíritu, profecía, sin sensacionalismo y con una hermenéutica o interpretación exegética únicamente bíblica. Héctor tiene un comentario. Termino esta primera parte con usted, por favor. Ok, Ferreira, le agradezco la oportunidad de compartir con los invitados de hoy y agradezco a Dios la intervención de Silvia porque ese toque femenino le dio como un poco de candor al programa. Claro. Eso yo nos hacía falta, así que yo espero que se nos ocurra incluir otra dama, aunque sea en un programa futuro. Bien, Ferreira, yo quiero aportar algo respecto a la identidad de los 144,000 en Apocalipsis 7. Ya Silvia ha aportado abundantes detalles respecto al simbolismo del número. Quiero asociar esa realidad que ella ya ha enfocado, diciendo que si tomamos literalmente el número 144,000, habría que pasarle por encima todo lo que hemos comentado, y no creo que es fácil desmontar esos argumentos teológicamente, porque si el número lo tomamos simbólico, entonces nos queda ahora por resolver un asunto. Es un número de las 12 tribus de Israel. Y yo quiero decir que Israel es un caso muy interesante en las Escrituras, porque originalmente este nombre no surge como la identidad de un pueblo, sino como el nombre nuevo de un hombre que acaba de pasar por una experiencia de conversión con Dios. Aquella noche de lucha aciaga entre Jacob y el ángel terminó en un resultado. Un hombre que peleó con Dios y venció a Dios, según el Antiguo Testamento. Y el resultado es un cambio de nombre. De manera que originalmente Israel implica una experiencia. Está conectado a una experiencia de conversión y de compañía permanente de ahí en adelante con Dios. Posteriormente Israel tiene hijos y entonces el nombre evoluciona y se convierte en una pequeña comunidad. Posteriormente la comunidad se multiplica y se convierte en un pueblo. Entonces Israel como nombre va desarrollándose con el paso del tiempo, va como adecuándose a los cambios que se producen internamente en el pueblo de Dios. Un día Israel se divide en el norte y el sur, entonces Israel son las 10 tribus del norte. Judá pasa a ser la parte del sur. Pero un día Israel desaparece de escena por la invasión del imperio enemigo que los llevó cautivo en el 722, y entonces Israel se incorpora como entidad en Judá. Cuando Cristo viene a la tierra, Israel es lo que queda de todos los fragmentos que sobrevivieron de Israel en medio de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el desbarate de Roma, al anexarlo como una provincia en su reino. Ahora bien, ¿qué es Israel ahora? Un residuo, como un despelotero de personas por todas partes con pequeñas identidades que se pueden comprobar. Pero de ahí Cristo toma un grupo de personas, forma la iglesia remanente, forma la iglesia cristiana. Posteriormente los gentiles se integran a la iglesia cristiana y eso viene a ser ahora el nuevo Israel. En el tiempo del fin, Israel es esa entidad cristiana. De manera que tenemos que entender esa evolución. Israel termina como Jacob, con una experiencia con Dios, con un carácter como el de Dios, un grupo de personas convertidas, listas para la traslación. Israel, los príncipes de Dios, los que pelearon con Dios y vencieron, alcanzaron el triunfo, terminaron sellados y están listos para la traslación. Listo. Esta primera parte la vamos a terminar con el pastor Andrés Reyes, que tenía un comentario en referencia, le va a dar el último toque a esta primera parte de Fundamento Teológico. Pastor Reyes. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice, yo estoy convencido, estoy persuadido
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Debemos de cada día, cada mañana, recibir ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nos vaya transformando y perfeccionando en el camino de la santificación, que es una obra de todos los días. Y al final, si estamos vivos en ese gran conflicto entre el bien y el mal, y hemos estado viviendo una vida de acuerdo con Dios, entonces vamos a recibir esa segunda impresión interior en nuestra mente para tomar la decisión. Mucha gente se va directamente a decir, el sello de Dios es el sábado, la marca de la bestia es el domingo, el sello de Dios es el sábado, la marca de la bestia es el domingo. Pero para elegir el sábado como día verdadero de reposo, primero tengo que tener una experiencia con Dios en mi mente que me mande a obedecer. Así que lo primero es carácter de Dios en mi vida, vida de Dios dentro de mí para tomar las correctas decisiones al final que incluyen el verdadero día de reposo. Gracias, pastor. Amén. Bueno, hemos terminado nuestra primera parte, amigos. Gracias por los comentarios, gracias por las preguntas. Tengo aquí a alguien que dijo, Jaime Tomás Díaz dice, yo me conformo con ser de la gran multitud, pero estar salvo. Bueno, gracias, Jaime, eso queremos. Bueno, amigos, hemos terminado nuestra primera parte y agradecemos a cada uno de nuestros expositores por colocar ese grano de arena en la explicación del sello de Dios, los 144,000 y la misión del remanente. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte en nuestro estudio es el capítulo 6 y capítulo número 7 del libro Eventos de los Últimos Días. Y aquí se tratan dos tópicos importantes. Y el primero es el estilo de vida y actividad del remanente. Estilo de vida y actividad del remanente. Mi pregunta simple y sencilla, me gustaría comenzar con la doctora Silvia, es, ¿hay algún tipo de diferencia entre el estilo de vida del remanente y el resto del mundo? ¿O no debe haber una diferencia o debe existir un tipo de diferencia, doctora Silvia, entre el estilo de vida del pueblo remanente y el resto de la humanidad? Creo que eso ya es claro desde el mismo Edén, cuando Dios empezó a tener gente que lo seguía y gente que no. ¿Sí? Los hijos de Dios, por un tiempo se distinguieron de hacer cosas diferentes que la otra, que se les llamaba los hijos de los hombres, los descendientes de Caín o los rebeldes. Cuando empezaron a dejar de hacer las cosas que tenían que hacer para seguir a Dios y mostrar la diferencia, ¿qué ocurrió? Vino el diluvio. ¿Sí? Noé y el diluvio. Después tenemos que Dios tomó otra estrategia. Es decir, bueno, otra vez empiezan a revelar con Nimrod, ¿sí? El creador de Babilonia. En Apocalipsis 10 tenemos la torre de Babel, pero la cosa no termina allí. Entonces decide elegir un representante del cual va a traer al Mesías que había prometido en Génesis 3:15, que debía mostrar que era diferente el estilo de vida que Dios proponía del resto de los pueblos que existían. Eso se dedicó a hacer Abraham en su vida, le costó, Dios tuvo que por ahí ayudarlo un poquitito, ¿no es cierto? Nosotros sabemos la historia de Abraham. En algún momento le tuvo que decir, no, Abraham, mira, por aquí no, Abraham, así no tienes que tratar, por ejemplo, Sara, ¿no es cierto? Que primero le pidió que le dije que mintiera varias veces, ¿no es cierto? Diciéndole, no, en esto no te puedes asimilar a las culturas, las mujeres no son un objeto. Bueno, eso tendremos para hablar mucho. Pero entonces, después surgió el pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Y Dios le dijo, miren, ustedes tienen que mostrar que son distintos, van a comer distinto, van a tener leyes sanitarias distintas, porque yo quiero que ustedes sean sanos, que muestren que por seguirme a mí reciben muchas bendiciones de distintos tipos, ¿sí? Desde salud, espirituales, etc.
Bueno, lamentablemente el pueblo de Israel, sabemos por la historia que registra la Biblia, le costó entender esto. Con el correr de los años, lo que menos hacía era mostrar que ellos eran un pueblo diferente. Bueno, en los escritos de Elena de White tenemos otra vez que como por muchos siglos la Biblia se abandonó, se dejó de estudiarla, no se la entendió bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios dice, bueno, voy a mandarles otro profeta que les diga de nuevo, les recuerde de nuevo qué es lo que yo pretendo de ustedes como mi pueblo. Y entonces le dijo, yo quiero que ustedes estén sanos, que conozcan cómo vivir mejor, cómo ser diferentes. Y por muchos años estuvimos haciendo caso de esos consejos que nos distinguieron. Hay muchos estudios que muestran que se ha estudiado los adventistas porque viven más tiempo, tienen un régimen de vida no solo por hablar de salud, ¿no? de comida, sino también ejercicio, salud, descanso, en fin, etcétera, porque tienen consejos válidos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es que Dios dice, yo quiero que ustedes entiendan que esta es la forma también, en cierta medida, en la que vamos a vivir en el cielo. Y ustedes se tienen que entrenar aquí. Entonces, si nosotros no empezamos a gustar aquí de cómo sentirnos mejor, porque estamos con Dios, de un montón de cosas que Dios nos pide, no somos felices con los que Él nos pide, entonces definitivamente, no sé, dediquémonos a otra cosa. Tremendo. Eso Entonces, sería una deducción válida, no sé. claro, claro. En resumen, doctora, puedo decir, para pasar a otro tópico, que desde el Edén y toda la historia de la redención se ha visto una diferencia marcada en la vida del remanente o del pueblo de Dios, a diferencia de los otros pueblos, tanto en el ámbito moral, de salud, como en el ámbito espiritual. Puesto en ese punto, me gustaría preguntarle al doctor Teófilo Silvestre. La sierva de Dios presenta un balance en este capítulo sobre la expectativa, o mejor dicho, la preparación espiritual que hemos de tener y también la vida cotidiana. Hay muchos hermanos que dicen, Cristo viene, ¿para qué tengo que estudiar? ¿Para qué tengo que prepararme? Cristo viene, ¿por qué hay que establecer iglesias, colegios, fábricas alimenticias y hospitales? Ya Cristo viene, por lo tanto, solamente dediquémonos a la preparación espiritual. ¿Es esa visión correcta, doctor? ¿O cuál es el balance que hemos de tener? Una de las cosas que más admiro de Elena de White, y cuando volví otra vez a repasar este capítulo número 6, Alabé al Señor, es porque Elena de White, al escribir y como profeta de Dios, mensajera del Señor, es muy equilibrada. O sea, Elena de White en sus planteamientos es muy equilibrada. Normalmente, algunas veces nosotros en nuestra interpretación que le podemos dar o en las vivencias cotidianas de algunos principios que Elena de White menciona, parecieran ser como que están en un extremo y no es así. Y este tema que acaba de mencionar el pastor Yeuri es eso. No era solamente una tensión para nosotros hoy, era una tensión también para el tiempo de Elena de White. Una de los versículos favoritos, por ejemplo, de Jaime White es uno que aparece en la Biblia en el contexto de una de las parábolas: trabajad entre tanto que yo venga. A Jaime White le encantaba ese versículo porque ustedes, como yo, sabemos, y nuestros amigos que nos siguen, que Jaime White fue el apóstol de la administración en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él llevó esa voz cantante con otros, pero él llevó esa voz cantante. Entonces, ¿qué pasa? También para el tiempo de Elena de White había esa tensión. No debemos nosotros estar preocupándonos por instituciones, no debemos estar preocupándonos por imprenta, porque ya el Señor viene. Entonces, Jaime White siempre decía así: debemos trabajar entre tanto que Él venga. Y Elena de White en este capítulo, el número 6, pone un balance. Ella dice que todo lo que el Señor nos da a nosotros como oportunidades, debemos aprovecharla. Esa es una herramienta que el remanente tiene. Ahora, ¿en qué sentido la va a aprovechar? Justamente para poder dar a comunicar el mensaje o la misión que Dios le ha dejado. Porque fíjese
que todo va a terminar con la misión. Por eso, cuando usted estudia cuidadosamente el texto bíblico, incluso la misión vino primero que la iglesia, porque es lo importante. Entonces, Dios, a través de Elena de White, nos está aconsejando que nosotros no debemos rehuir a nuestros deberes cotidianos y a todo lo que podamos hacer por la causa del Señor, porque Cristo viene pronto, ¿no? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que trabajar y invertir y hacer, justamente porque Cristo viene pronto y más personas necesitan conocer al Señor. Y una última cosa añado allí. ¿Por qué no debemos parar el tema de seguir abriendo iglesias, compañía de alimentos, escuelas que ella menciona en el capítulo? Porque por una u otra forma alguna persona puede conocer al Señor Jesús y puede conocer su evangelio. O sea, no todo el mundo va a llegar a los pies del Señor o va a conocer al Señor por una sola vía. Entonces el Señor pues tiene diferentes vías, y mientras nosotros tengamos el tiempo, mientras tengamos la oportunidad, mientras la gracia nos permita, nosotros debemos mantener un equilibrio, teniendo instituciones para predicar el evangelio, para que la misión se cumpla. ¿Ve? Instituciones que sirvan a la misión. Esa es la idea. O sea, ¿qué puedo hacer yo desde esta institución para que la misión se cumpla? Si eso sucede, nosotros estaremos ayudando incluso a que muchas personas conozcan al Señor Jesús, se preparen para esa venida, y el Señor estaría muy feliz y muy contento de encontrar su iglesia haciendo así. Amén. Voy a leer una cita para todos los amigos que están acá, que me impactó bastante y la quiero compartir también con nuestros panelistas. Dice la página 70 lo siguiente del libro Evento de los Últimos Días. Necesito que esta cita sea escrita, por favor, por nuestra productora del programa, Mariel Ferreira. Dice así: es el designio del Señor que cultivemos constantemente los talentos que nos ha dado. No podemos hacerlo a menos que los usemos. Y esta es la parte interesante. La perspectiva de la pronta venida de Cristo no debiera conducirnos a la ociosidad. Escúcheme bien, amigos. La perspectiva de la pronta venida de Cristo no debería conducirnos a la ociosidad. El pastor Reyes tiene la palabra y va a aportar algo importante al respecto. Bueno, esa cita conecta muy bien, pastor, con esta que tengo aquí. Cristo, dice ella en la página anterior a esa, la suya, encomienda a sus discípulos una obra individual. Tenemos un grupo de personas dentro de la iglesia que solamente está consumiendo dentro de la iglesia, y el remanente no está para consumir dentro de la iglesia. El remanente está para dar en este tiempo final. Entonces hay una obra individual, dice ella, que hay que hacer, que no se puede delegar a nadie. A que la hagan los pastores, a que la hagan los líderes de la iglesia. No se puede delegar, es una obra individual, deseado de toda la gente. Página 116 dice: todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Cuando el endemoniado de Gadara le dijo al Señor que se quería ir con él, el Señor le dijo: no, usted no va, váyase a su casa y cuéntele a los suyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Dice: el remanente en el tiempo del fin debe estar trabajando en la atención de los enfermos, la ayuda a los pobres, la predicación del evangelio a los perdidos. No debe dejarse el cuidado de eso. El evangelio exige responsabilidad y esfuerzos individuales y sacrificio personal. No hay un remanente pasivo en la Biblia. No hay un remanente pasivo en las escrituras. No hay un remanente pasivo en las iglesias. Si usted es parte del remanente, si yo soy parte del remanente, Dios nos ha dado una misión personal, no familiar, y hay que cumplirla a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios nos va a pedir cuenta de esa misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Perfecto, muchas gracias. Estamos hablando acerca del remanente, su estilo de vida, y hemos conectado esto con el capítulo 7 de Apocalipsis y los 144,000.
Pastor Héctor Delgado, después paso a la doctora Silvia con una pregunta acá del libro. Pastor, el capítulo aborda la salud en el pueblo de Dios, la temperancia, el buen comer, el mantenerse sano. ¿Qué importancia o cómo conectamos esto con la vida del remanente? ¿Tiene alguna relación? Salud y remanente. Recuerde que este es un tema espinoso y turbulento en la iglesia y nos gustaría una óptica suya sobre este particular. Bien, usted parece que me leyó el pensamiento, porque en la página 83 precisamente tengo un párrafo que quería leer y iba a ser mi aporte respecto al capítulo número 6. Dice, debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Cuando nosotros miramos la facilidad con la que las personas que tienen buena salud y un sistema inmunológico fuerte y han llevado un buen régimen alimenticio, cómo su cuerpo está en mejores condiciones de luchar con la enfermedad que estamos afrontando ahora, quizás nosotros podamos decir, quizás para momentos como esto, el Señor nos pidió que tuviéramos buena salud. Porque con un cuerpo maltratado, dañado, golpeado por la enfermedad, provocada por malos hábitos durante años, ignorando la luz de la reforma pro salud que nos fue dada, ahora nos damos cuenta de la necesidad de estar en mejores condiciones. Las personas que tienen, por ejemplo, otras condiciones físicas, están más preocupados que los que no tienen ninguna. Porque si quedan expuestos, caen dentro del porciento mayoritario de posibles riesgos mayores. Nosotros tenemos una luz que todavía no ha completado una obra entre nosotros, pero debemos cuidar los extremos que algunas personas han llegado, que parecería ser que toman la reforma pro salud y la convierten en la religión del remanente. Y de alguna manera se presta para una forma... Espérese, pastor, que usted ha hablado ahí muy fuerte. Algunas personas han tomado la reforma pro salud y la han querido convertir en la religión del remanente. Hay que tener cuidado con esto, amigo. Continúe, pastor. Yo tengo que admitir que equivocados están tanto los que se alimentan mal como los que llevan la reforma pro salud a un extremo. Dios quiere en este tiempo un pueblo que pueda vivir la verdad, pero una verdad que sea atractiva, no que sirva de piedra de tropiezo para otros. Y en los años de experiencia que uno tiene en la iglesia se va dando cuenta que uno tiene que adecuar muchos pensamientos, corregir muchas iniciativas, someter muchas inclinaciones muy personales y muy propias de las debilidades y defectos que uno tiene en el carácter, que aunque estén acompañadas de buenos párrafos del Espíritu de Profecía, no tienen ninguna relación con la verdad de Dios para este tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, Silvia, mire, le voy a hacer una pregunta a usted, que yo sé que los amigos en el chat la están esperando, pues es parte del capítulo 6. Y creo que ha sido uno de los temas más discutidos. Desde que estoy en la iglesia se está hablando sobre esto. Me refiero a lo que la sierva de Dios habla con respecto a la vestimenta. En la página 77, 78, aborda este punto y me gustaría solamente leerle esta parte y ver el comentario, tanto teológico y práctico, que se puede dar al respecto. Ella dice, en la página 77, no hay necesidad de hacer del asunto del vestido el punto principal de nuestra religión. Hay algo más valioso de qué hablar, hablar de Cristo. Y cuando el corazón esté convertido, todo lo que no esté en armonía con la palabra de Dios se eliminará. Amigos, ¿escucharon esa cita? Silvia, ayúdenos con esto porque sé que es un tema sumamente espinoso y muy, muy controversial. En realidad la cita es muy interesante porque nos está diciendo que todos tenemos distintos estados de maduración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo les contara qué pasó cuando fui por primera vez a la iglesia, una de las personas responsables de darme estudios bíblicos y que me había invitado a ir a la iglesia, lo primero que dice es, vos no tendrías que haber venido vestida así, aquí no tienen que... Y me retó cuando era la primera vez que yo llegaba a la iglesia, ¿sí?
y yo nunca a nadie me había explicado cómo debía vestirme para ir a la iglesia, y eso que me fui discreta, es decir, había ido con pantalones, pero no se podía ir con pantalones. Había ido con un buen atuendo arriba, sin mostrar ninguna cosa indecente. Sin embargo, esos prejuicios, y tomamos a las personas a veces en distintas situaciones, pueden crear malos entendidos entre nosotros. Aquí nos dice que cuándo es que vamos a estar en armonía, cuando estemos convertidos, y el proceso no es a veces de un día para el otro. ¿Cuántos de nosotros puede decir en el momento en que yo acepté a Cristo sabía todo lo que sé ahora después de 20 años? Y practico todo lo que practico ahora mejor y en mi crecimiento espiritual como lo hacía hace 20 años. Nadie. Es decir, yo tengo que mirar para atrás y ver cómo el Espíritu de Dios fue trabajando en mí, poquito a poquito, me fue cambiando. Pero aquí hay una cosa clave que es importante, que dice la cita, y es hablar de Cristo. Es decir, que yo tengo que en el momento en que decido seguir a Jesús, proponerme empezar a caminar con Él, hacer las cosas que haría con un amigo con el que estoy a gusto, ¿sí? Empezar a tener esa amistad con Cristo que me va a ir mostrando, mira, quizás esto no conviene ya que lo uses o que te lo pongas o que lo practiques. La realidad me muestra otra cosa, me está diciendo esta cita que yo tengo que tener cuidado, primero, con juzgar a otro porque puede estar en una etapa particular de su maduración espiritual y no tengo que ahuyentarlo. Y segundo, es importante que le ayude en ese crecimiento espiritual. Y no Amén. es, no sé, por lo menos esa es la forma en la que yo lo veo, ¿no es cierto? Sí, Silvia, usted está sentada y creo que nosotros sí. también tenemos que serlo. Claro, usted está sentada ahí y quiero que se afinque en su asiento, aunque su doctorado es en Nuevo Testamento. Hay un texto que yo sé que está aquí en el chat y los hermanos están ya para compartirlo. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación, es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Este texto se ha usado para definir una especie de atuendo en la mujer estándar. ¿Nos puede explicar brevemente, dentro de su estudio, el verdadero significado de este versículo? Sí, es importante esto. Notemos, por ejemplo, que estamos hablando de una cultura donde tanto hombres y mujeres se vestían con vestidos. ¿O no? Sí, claro, claro. Todos usaban un vestido largo hasta los pies, que en algunos casos tenían unas costuras, no estaban cosidos a los costados para poder levantárselos y utilizarlos a veces como una bolsa, ¿no es cierto?, para cargar cosas. Pero en realidad, ¿qué distinguía el vestido de una mujer del vestido de un hombre? Había algunos elementos en la época, quizás el color, la forma de enredárselo, ponerse algo en la cintura o lo que fuere, que hacía que entonces hubiera una distinción. Esto es un hombre, este es el de una mujer. En nuestra cultura, que es muy diversa, por cierto, porque tenemos distintas culturas en el mundo donde todavía se siguen usando este estilo de vestir. Es decir, los hombres usan un vestido largo todavía hasta los pies, igual que las mujeres. Ahora, ¿cuál es el consejo que el Señor nos da? El consejo que el Señor pone es que si yo me voy a vestir, que se sepa que si uso pantalón o si uso un vestido, que haya una distinción entre un vestido de una mujer y un vestido de un hombre, o un pantalón de una mujer y un pantalón de un hombre. ¿Sí? Entre lo que me voy a poner arriba, que sea de mujer y no de hombre. Por ejemplo, en la época de Elena de White, ella fue muy enfática en la reforma de la vestimenta porque había toda una corriente muy interesante de que las mujeres se tenían que vestir, podían usar también la misma vestimenta y se usaban literalmente el mismo traje que el hombre, ¿sí? Con
el largo, todo igual que los hombres. Entonces no había una diferencia entre el traje de un hombre y el traje de una mujer. Entonces ella decía, esta diferencia se tiene que notar. Está bien que se puede usar pantalón, pero que se sepa que es para una mujer. Y si es un saco, que es el de una mujer, no es el de un hombre. Entonces, hay diferencias que tienen que plantearse, pero una diferencia muy importante que creo que también la hacen los libros del Pentateuco, es que cuando estamos ante la presencia de Dios, tenemos que ser cuidadosos en nuestra manera de vestirnos. Por ejemplo, los sacerdotes no podían mostrar su desnudez, y si nosotros decimos que somos sacerdotes y reyes para Dios, tampoco podemos estar en público mostrando nuestra desnudez, porque eso no es correcto, ¿sí? No es correcto porque Dios no lo acepta para presentarse ante Él. Entonces, tenemos que plantearnos esas inquietudes, es decir, cómo nosotros consideramos que es desnudo y qué cosas tenemos que usar. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque estamos representando el carácter de Dios en la manera en que nos vestimos. Muy y bien. El Señor quiere que haya claras diferencias, varón, mujer. Muy bien, gracias por la respuesta. Pastor, excelente. Estamos hablando del estilo de vida remanente. Iba a decir algo porque paso con el pastor Reyes. Dígame. 10 segundos, pastor. Sí. Si le damos vuelta a la página, esa cita que leímos a Elena de White, por eso decía que me gusta el equilibrio que ella tiene, porque no es fanática Elena de White. Ella da, por lo menos yo pude encontrar alrededor de 10 principios que ella da para vestimenta. Ella no dice cómo debe ser necesariamente o literalmente la vestimenta. Ella no se mete en eso, muy sabia, pero sí le da principios a las damas y a nosotros también de cómo sería la vestimenta del remanente. Y yo quiero que los hermanos pues lean esa cita, ahí está, usted tranquilamente va a leer los principios porque ella lo va presentando uno por uno. Es el último párrafo de esa sección que habla acerca de la vestimenta y los adornos. Solo para esa acotación, pastor. Perfecto, muy bueno, muy bueno. Antes de, pastor Andrés, la sierva de Dios habla de la relación con el mundo. Hay hermanos que dicen, tenemos que salir del mundo, no toquéis lo inmundo, cuidado. ¿Cuál es ese balance que ella presenta entre la relación con el mundo y no ser parte del mismo? Todo lo que se hace aquí, pastor, pertenece al mundo. ¿Cómo fue eso, pastor? Espérese, todo pastor. Lo que hace aquí usted casi al mundo. me tumba el celular con esa declaración, pastor. El carro que manejamos lo hace el mundo, el celular que manejamos lo hace el mundo, la computadora que tenemos la hace el mundo, todo lo que se fabrica aquí, la ropa la hace el mundo, todo eso. No significa la expresión de Primera de Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando el apóstol está hablando allí está diciendo, miren, no sustituyan a Dios como el primer lugar en sus vidas para poner cosas seculares primero que a Dios. Lo primero es Dios y luego entonces el Señor también oró, Padre, ellos están en el mundo, protégelos del mundo, cuídalos del mundo, pero aquí es que vivimos, aquí es que está nuestra esfera de vida. Mientras estemos aquí tendremos que utilizar la pasta de dientes del mundo, el carro del mundo, los accesorios técnicos y tecnológicos del mundo, y no se refiere a no usar esas cosas, sino que muchas de esas cosas no se conviertan y no ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pastor. Pastor Héctor, tengo una pregunta para usted porque voy a pasar con el doctor Teófilo para que nos dé con esta cita los principios que encontró sobre vestimenta que me impactaron. Lo estoy leyendo acá y creo que es muy importante que los hermanos puedan también tenerlo en el chat. Pastor Héctor, la sierva de Dios habla de la fidelidad y la observancia del sábado. Dos puntos muy importantes. La fidelidad a Dios en nuestra mayordomía, la observancia del sábado. ¿Cuán importante es para el remanente estos dos características o estas dos responsabilidades?
Bueno, son sumamente importantes, sobre todo si recordamos que en la sección de Apocalipsis 12 al 14, el tema predominante allí es la adoración verdadera versus la adoración falsa. Y que la identidad del pueblo de Dios está determinado por su fidelidad a los mandamientos de Dios, tanto en el versículo 17 del capítulo 12 como en el verso 12 del capítulo 14. De manera que la fidelidad del pueblo de Dios es lo que lo identifica con el Dios verdadero en el tiempo del fin. No es que el remanente no entiende el evangelio, no es que pretende salvarse por las buenas obras, no es que el remanente se salvará por lo bien que obedece la ley de Dios. Es que en un contexto de crítico de adoración verdadera versus adoración falsa, en un contexto tan crítico del gran conflicto como el que se vivirá en la etapa final del tiempo que estamos viviendo y que nos separa de la venida de Cristo, la lealtad y la fidelidad del remanente es lo que determina su posición y su identidad con Dios. La mayordomía es un aspecto importante porque no solo tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la salud, con el manejo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos al remanente y nos creemos el remanente, en este tiempo en el que nosotros estamos en casa, ¿cómo estamos utilizando el tiempo? Eso es mayordomía. Dentro de todo lo que hacemos, ¿cuánto se puede cuantificar como que favorece el avance del reino de Dios? ¿Cuánto implica autoanálisis, autoevaluación, crecimiento? ¿Cuántos hasta este día, hoy, si hicieran una evaluación de cómo era su vida antes del COVID-19 y cómo es hoy, y si se dieran cuenta que son iguales, ¿de qué ha servido esta crisis? ¿Qué tendrá Dios que poner en marcha para que sea más leal o asuma una vida de mayor fidelidad? Si decimos ser el remanente y pertenecemos al remanente, nuestros actos de fidelidad deben hablar más alto que nuestras palabras. Muy bien, muy bien. Bueno, Pastor Teófilo, estamos llegando casi a la parte final de este conversatorio y esa cita que usted menciona en mi libro está en la página 77. Me gustaría que usted la expandiese un poquito más para ver estos principios tan importantes, tan balanceados que la sierva de Dios presenta sobre nuestra manera de vestir, pastor. Sí, voy a comentar, por lo menos pienso que es importante que la veamos así rapidito y bueno, voy a hacer un comentario ahí al respecto. Esa cita, en la versión que yo tengo, pastor, de evento de los últimos días, la página 90, ya rápido me di cuenta que no es la misma versión que ustedes tienen, la misma edición, mejor dicho, pero está ahí en donde dice la vestimenta y los adornos, es el último párrafo, el penúltimo párrafo en la página siguiente. Sí. Ruego a nuestros hermanos que se conduzcan cuidadosa y circunspectamente delante de Dios. Sigan las costumbres en el vestido mientras estén de acuerdo con los principios de salud. Fíjese que en primer lugar lo que preocupa primer principio a Elena de White es salud. Siempre bueno cuando leamos Elena de White no ver la letra fría, sino el trasfondo y los principios que ella quiere exponer. Eso es un punto muy importante a la hora de leer a Elena de White. La preocupación de Elena de White en el vestido no es el vestido en sí, en este punto, principio de salud. Y entonces ahora ella va a comenzar a desglosar qué entiende por principio de salud y cómo podemos amplificar eso. Entonces dice, vístanse nuestras hermanas sencillamente. ¿Qué es sencillo? Bueno, ahí vamos entonces a contextualizar eso de sencillo, porque también no vamos a poner reglas ni debemos ser conciencia de los demás. El Señor no nos ha llamado para eso, ni en el vestido ni en nada. Vístanse nuestras hermanas sencillamente, como muchas lo hacen, que el vestido sea de material bueno y durable. Fíjese, es otro principio, ¿no? Apropiado para esta edad. O sea, cada uno debe ubicarse de acuerdo a la edad que tiene. Como bueno, hermano, favor, pastor, ese principio, subraye ese principio, hermano y hermana, que Elena de White dice que debemos de vestirnos de acuerdo a nuestra edad. Exacto. Y que la cuestión del vestido no llene la mente, o sea, que eso no le cause a usted tanta agitación que llegue un momento en que lo paralice, lo petrifique o lo preocupe de tal manera que entonces no puede usted tener una vida normal. O sea,
que el vestido no llene su mente. O sea, que eso no sea importante, usted no va a vestirse de manera cualquierizada. La doctora Silvia hablaba que había patrones de conducta, de vestimenta en el Antiguo Testamento, muy importante. O sea, Dios también le interesa eso, pero no debe llenar nuestra mente. Miren más principio. Nuestras hermanas deberían vestirse con sencillez, deberían vestirse con una ropa modesta, con pudor y sobriedad. Y entonces dice, dad al mundo una ilustración viviente del adorno interno de la gracia de Dios. Fíjense que Elena de White aún pretende que con esto nosotros podamos testificar. Ahora, y con esto cierro, pastor, porque sé que el tiempo va avanzando. A Elena de White siempre le preocupó el tema de la vestimenta. Y yo tengo una cita que no está aquí en el libro Evento de los Últimos Días, donde ella comenta el tema de la vestimenta, pero lo comenta, bueno, y déjeme certificarle, está en la página Joya de los Testimonios, para los que quieran anotar y después leer toda la cita completa. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 45 y 46. El contexto de esa cita es una hermana de la iglesia, ya la va comentando, y algunos hermanos que se dedicaban, que su única religión, dice ella, era criticar el vestido de las personas, cómo era el delantal, cómo era la forma, y dice ella que esas pobres almas, así mismo le llama, toda su religión era constantemente criticar la vestimenta de las personas. Y entonces ella dice al final de la cita que si esas personas no cambiaban su estilo de vida, ella dice textualmente, dice que no iba a haber lugar para esas personas en el cielo porque hasta criticarían al Señor mismo. Tremendo. Wow. Así termina esa cita. Tremendo, hermano. Entonces, por eso ella fue muy cuidadoso con el tema del vestido y ha sido un punto ese que en muchos lugares ha causado más mal que bien. Mi sugerencia, pastor, es seguir los principios y nadie, y con eso soy muy categórico, nadie puede ser dictamen o conciencia de otra persona en este tema tan importante. Muy importante. Quiero responder acá. Una hermana dijo, ¿y qué de los varones? Bueno, son principios aplicables tanto para el hombre como para la mujer. Perfecto. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nuestra última parte es una breve reflexión de cada uno de nuestros panelistas acerca de un mensaje a la iglesia en Nueva York y en el mundo sobre el remanente, su estilo de vida y su misión. Quiero comenzar con la doctora Sonia, que le agradezco inmensamente la participación en este panel y sus aportaciones. Para mí ha sido realmente una riqueza espiritual encontrar que Apocalipsis es muy claro para decir que si quiero ser parte con Dios como colaborador de Dios, es un privilegio hacerlo. Y por supuesto, el Señor está tan deseoso de hacerme entender lo que Él quiere que yo comunique, que me va a dar entendimiento como le dio a Daniel o como le dio a tantos otros. Por lo tanto, no debemos tener miedo de buscar en la palabra de Dios qué quiere el Señor que yo haga por Él, porque Él va a estar feliz de contármelo, de Amén. Ayudarme a entender con su espíritu. Y por eso me va a hacer, por eso la cuestión del sellamiento, porque gente a la que el Señor le está dando entendimiento, como dice en Daniel, para que resplandezcan como luminares en el mundo. Entonces, no debo tener miedo de buscar una vez en Apocalipsis, buscar otra segunda vez en Apocalipsis y una tercera, porque conocer el Apocalipsis, lo dice incluso Elena de White, nos va a traer un gozo. El mismo gozo que sintieron nuestros pioneros cuando comenzaron y entendieron que fueron como un fuego que se esparcieron por el mundo. Y que nosotros podamos sentir ese fuego que ellos sintieron, más todavía, ¿no es cierto? Porque sabemos que estamos en el último tiempo, que el Señor está con nosotros y que está dirigiendo su obra, y que no somos nosotros los que la hacemos, es el Señor, porque Apocalipsis nos llena diciendo que el Señor está con sus ángeles, no solo nosotros, sino sus ángeles, actuando poderosamente en todas partes para que
la obra del Señor termine. Elena de White tiene una cita en estos capítulos que estamos leyendo justamente, que el Señor nos está dando un tiempo para trabajar junto con Él, pero va a llegar un momento en que no lo vamos a poder hacer y entonces recién nos vamos a poder cruzar de brazos y ver cómo el Señor termina la obra. Por lo tanto, es un privilegio que ahora lo podamos hacer porque mientras lo hacemos, crecemos y nos llenamos del gozo de nuestra relación con Dios y que podamos disfrutar este aspecto. Amén. Pastor Andrés Reyes, mensaje final sobre este tópico. Nos encanta muchísimo los mensajes de los tres ángeles que están en Apocalipsis. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ha caído Babilonia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, eso nos encanta. Pero la señora White ahí en ese capítulo dice, me fue mostrado que la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel y que está estrechamente relacionada con él, como el brazo y la mano lo están al cuerpo humano. Si nosotros queremos percibir los mensajes de Dios a través del Apocalipsis, a través de Daniel, tenemos que vivir una vida saludable. Hay que hacer ejercicio, hay que alejarse de la grasa, la sal y el azúcar. Hay que mantener la mente limpia, oxigenada, para que el Espíritu Santo nos pueda hablar a través de esos libros. Si nosotros estamos en una salud estrecha, difícil, Apocalipsis y Daniel no nos van a hablar. Para que esos libros hablen hay que tener una mente clara y entonces hay que comenzar a producir los cambios de salud para entender la profecía. Por eso algunos dicen, yo no entiendo nada de eso, pastor. Comienza a cambiar los hábitos de salud y va a entender la palabra. Bueno, gloria a Dios. Pastor Héctor Delgado, su mensaje final. Yo ahora no me atrevo a decir nada después que Reyes dijo eso. Bueno. Bueno, miren, somos el remanente, suena tan bien en nuestros oídos, pero eso no nos convierte en superhombres o supermujeres. Sencillamente nos recuerda que fuimos escogidos para un propósito especial y que eso debe transmitirse en una experiencia y en un carácter. Pienso que Dios nos llamó no para que nos constituyéramos en jueces de otros, y creo que cuando nos llamó lo hizo porque nos ama. El llamado que nos ha hecho es la mayor evidencia de que su amor se extiende de generación en generación. Y en este tiempo que vivimos, la gente nos creerá más por el estilo de vida que tengamos que por la profesión de fe que hagamos. Permitámosle a Dios, ya que puso el sello inicial en nosotros del Espíritu Santo, que nos coloque también el sello escatológico. Entonces se cumplirá con nosotros la palabra de Pablo. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Pastor Teófilo, usted pone la última palabra, después leeré una cita para concluir el programa. Muy bien, pastor. Solo decir que empecé hablando de la misión del remanente y quiero terminar hablando de eso. Esa misión del remanente está en el contexto de una guerra, un conflicto cósmico. O sea que no va a ser fácil el hecho de nosotros cumplir la misión del remanente escatológico de Dios. No va a ser una tarea fácil, pero lo bueno es que nosotros tenemos al príncipe de los ejércitos, a Miguel, tenemos al Señor que está con nosotros y Él nos ayudará para que la misión se cumpla y muy pronto nosotros veamos al Señor. Mi desafío para los hermanos de New York y los hermanos que están viendo de otras partes del mundo este programa es que nos mantengamos firmes y fieles en este remanente de Dios. Recuerde, aquí no se está analizando si el remanente va a triunfar, si va a ser victorioso. Ese no es el tema de Apocalipsis, eso está seguro. O sea, la victoria del remanente está segura y su misión también. Ahora, mi apelación es para ustedes y para mí, es que nosotros triunfemos con ese remanente. Que Amén. Lleguemos hasta el final con ese remanente. Amén. Y aunque pasemos por los procesos que pasemos, de pruebas, de vicisitudes, de victorias, nosotros podamos perseverar hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, termino este programa con esta cita, página 68 del libro Eventos de los Últimos Días. La sierva de Dios
de forma puntual nos dice lo siguiente: debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Así es, hermano. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Gracias, Pastor Héctor Delgado. Gracias, Pastor Andrés Samuel Reyes. Gracias, Pastor y Doctor Teófilo Pichardo. Gracias a nuestra querida invitada, la doctora Silvia Silvestre. ¿Qué me pasa a mí hoy? Te voy a pasar la factura, no hay problema. Sí, Silvestre. Ya la mente está... Tu profesor. No, Teófilo Silvestre, perdóname. Y nuestra querida doctora Silvia Shortus. Bueno, Silvia, ¿nos puede despedir en oración en esta noche, por favor? Con mucho gusto. Querido y amante Padre, te estamos agradecidos por el inmenso privilegio que tenemos de conocerte y de saber que podemos ser colaboradores tuyos en esto de dar a conocer a otros que aún no te conocen todas las cosas maravillosas que tú estás haciendo para salvarnos. Te rogamos que el mensaje que tú tienes para darnos de aliento, de forma de crecer, que podamos capitalizarlo, lo que hemos dicho aquí, que podamos aumentar nuestro conocimiento sobre lo dicho, que podamos tratar de entender más el gozo que significa conocer tu salvación. Guárdanos hasta que tú vengas, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, quiero pedirle, antes de despedirnos, dos cosas. Número uno, que comparta esta transmisión ya después de que estar posteada para que otros puedan verla. Número dos, que pueda ir a nuestras plataformas sociales, incluyendo nuestro canal de YouTube, donde vamos a publicar este estudio en varias partes, y que se pueda suscribir para que reciba y comparta también con otros que no pueden verlo por este medio, pero que lo ven a través de nuestro canal de YouTube. Dios me le bendiga, la paz de Dios en sus corazones. Mañana a las 7:30 estamos aquí en este estudio, Esperanza en el tiempo de crisis. Dios me le bendiga. Feliz noche. Bye, bye.